Buenos días, Shabbat Shalom. Como les decía, andamos un poco mal de la garganta, pero vamos a tratar de ser lo más claro posibles. Y como les decía, pues tómenlo como un reto más. Cuando no hay calor hay lluvia, y cuando no hay ninguna de esas me enfermo de la garganta, ¿verdad? Bueno, pues estamos estudiando el libro de Levítico, un libro muy interesante, un libro muy profundo, con muchos misterios, con muchas cuestiones hasta cierto punto escondidas. Son como tesoros en los cuales hay que escarbar para poder encontrar a Yeshua, para poder encontrar al Mesías. Y no sé cuántos de ustedes pueden decir que lo han encontrado. ¿Cuántos de ustedes han podido ver a Yeshua en estos 5 sacrificios, en estos 5 ofrendas? ¿Sí lo han podido ver? Bueno, realmente es fascinante poder ver la Biblia en otra dimensión, en otro nivel, en otro aspecto más profundo del que solemos simplemente tener cuando lo leemos. Y creo que también para eso estamos aquí, para poder llegar a escarbar y a profundizar en esto. Y quisiera retomar un poquito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de... finalizamos con los 5 ofrendas que se llevaban, que se presentaban delante de Dios, y el proceso por el cual una persona expiaba estos pecados. Decíamos que cada proceso tenía relación con la manera en la que pecamos. Por lo general el pecado está relacionado con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces cada parte del proceso en el que se sacrificaban a estos animales estaba relacionado con eso. Decíamos que cuando se ponían las manos era una forma simbólica de expiar lo que hacíamos mal, nuestras acciones, nuestras actividades que llevaban pecado. La confesión verbal era la manera de expiar lo que decíamos, el pecado de palabra. Y finalmente el quemar las entrañas, el quemar esta parte de los animales, estaba enfocado en expiar nuestros pensamientos. La quema del animal representaba la quema de los pensamientos impuros, porque nuestros pensamientos no los vemos. Entonces, de alguna manera, al quemarse el animal se consumía y eso desaparecía. Ya no estaba más a la vista. Y por último, el esparcimiento de la sangre era la expiación de la vida misma. Dice el mismo libro de Levítico que la vida del hombre en la sangre está, y yo les he dado por expiación. Por eso está prohibido beber sangre, comer sangre y toda esta cuestión relacionada con ello. Y bueno, los 5 tipos de ofrendas, ¿se acuerdan? Como los 5 libros de la Torah, 3 voluntarios, 2 de carácter obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque están relacionadas con el pecado. Uno tenía que ver con pecado y no intencional, o pecado por hierro, pecado por ignorancia. Y el otro que tiene que ver con la culpa, que se le llama asham. Son pecados ya más bien de tipo sí consciente, pero derivado de acciones que afectan o al templo o al prójimo. Y en el capítulo 7 leímos, dice, una misma ley tendrá el pecado por la culpa y la ofrenda por el pecado. ¿Por qué es una misma ley? Porque te lleva a la misma parte. O sea, digamos que es el mismo camino al fin y al cabo. Que no importaba si pecabas por ignorancia, de todas maneras dice la Torah que eres culpable. Y algo a resaltar de las ofrendas anteriores era la ofrenda de Shelamim. Vimos que la ofrenda de Shelamim es las ofrendas de paz, y este tipo de ofrendas fue la que presentó, ¿se acuerdan quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, habiendo templo y habiendo sacrificio del Mesías, él fue y presentó ofrendas de paz porque tenía hecho un voto. Entonces no hay ningún conflicto en creer en Yeshua y el sacrificio en la cruz en Yeshua y los templos. De hecho, los rabinos consideran que todos los sacrificios serán quitados menos las ofrendas de paz, porque van a ser memoriales de agradecimiento a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros.
Ujú. Entonces, la cruz no nulifica el valor que tienen las ofrendas, que tienen los sacrificios. ¿Por qué podemos decir que no lo quitan? Porque somos salvos por un sacrificio, por una ofrenda. Y Yeshua es cada una de esas 5 ofrendas. Él ofreció toda su vida como un holocausto. Él se ofreció en santificación para el Padre. Él se ofreció como una ofrenda de paz, como reconciliación. Él se ofreció como una ofrenda por el pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y finalmente, Él es la ofrenda de culpa. ¿Qué quiere decir? Que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Me gustaría leerles Isaías capítulo 53. Isaías 53, vamos a leer desde el verso 3. Ok, dice así, y fíjense cómo va a cobrar otro sentido este pasaje. Dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, eso es la reconciliación, esos son la ofrenda de paz, de shelamim, de reconciliación. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Yo les comenté que en el proceso de las ofrendas, cuando se llevaban a los corderos o a los animales al altar, el altar tenía 4 cuernos y dice que ahí se amarraba al animal en lo que se le sacrificaba. Y les pedía la semana pasada que hiciéramos un ejercicio y que simplemente imagináramos, solamente imaginar lo que sería llevar hoy tú un animal y ver cómo lo degollan por tus pecados. Solo un animal, al que quizás tú criaste, a lo mejor tú alimentaste, y tener toda la conciencia de que ese animal es inocente, ¿no? Tener que poner tus manos, escuchar los ruidos del animal, tener que verlo, confesar tus pecados y ver cómo el animal se empezaba a desangrar. Después cómo ese animal era abierto, era despellejado, sus órganos eran extraídos y parte de esa carne, parte de esos órganos eran quemados. Entonces realmente es fuerte si te pones a imaginarlo, pero decíamos que por eso lo hace Dios. Porque a veces necesitamos crear conciencia de lo dañino que es el pecado y de lo que cuesta el pecado. La salvación es gratuita, pero tuvo el costo más alto. Y Dios dice que Él puso a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Y así como el animalito no se podía expresar en cuanto a quejarse, en cuanto a clamar justicia a Dios, porque lo estaban a punto de sacrificar, dice que Yeshua no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero. El matadero es una referencia al altar, es una referencia al tabernáculo, al templo. Dice aquí, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces imagínate, aquí puedes hasta cuestionar la justicia de Dios. Oye, ¿qué culpa tiene un animal de matarle, que lo maten? Pues ¿qué culpa tuvo el Mesías para morir? Dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y fíjate, subraya la palabra ahí, pecado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La palabra pecado es la palabra hebrea asham, que lo que implica asham es efectivamente la palabra que determina la ofrenda por la culpa. Entonces, es tal cual. Es alguien en el que se le depositaban todas las culpas. A quien le echaban la culpa de alguien, como se dice, el chivo expiatorio. Pues busquen un chivo expiatorio y sobre él descarguen pues todas las faltas. Entonces, aquí Isaías 53 dice, Él puso su vida en expiación por el pecado de culpa. El pecado de culpa entonces tiene que ver con el pecado voluntario, con el pecado que haces conscientemente, con el pecado que muchas veces cometemos sabiendo que evidentemente Dios lo prohíbe y que a veces incluso puede derivar en muerte. Y en lugar de Dios darnos muerte, Dios le da muerte a su Hijo. Entonces Él expía esos pecados. Es la única provisión en la Biblia para este tipo de pecados. El Mesías, Yeshua, es la única expiación para ello. Dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será prosperada. Pero, dice el verso 11, y esto es la resurrección, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yeshua cargó toda la culpa de todo lo que tú y yo hicimos. Pero en la resurrección, dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar complacido de lo que él hizo. Cosa que un animalito no podía hacer. Y vamos a regresar al libro de Levítico. Quería simplemente concluir esta parte que comentamos en el capítulo 7. Y en el capítulo 8, acompáñenme ahí, ya que terminó la explicación de todas estas ofrendas, de todos estos sacrificios, viene el momento tan importante que hemos estado estudiando desde el libro de Éxodo, que es la consagración de Aarón y de sus hijos para poder servir en el tabernáculo. Entonces decíamos que el tabernáculo es muy importante porque representa el que Dios ha querido habitar entre su pueblo, el que Dios quiere morar entre nosotros. Y es una alegoría de lo que en el Brit Hadashah nos marca cuando nos da a entender que hoy Dios quiere morar en nuestro corazón. Dice que nuestros cuerpos son templos de Dios. Y su espíritu es la manifestación de Él, del Eterno, de morar entre nosotros. Pero más importante que el tabernáculo, que nos llevó muchos capítulos a estudiar y con todos los muebles, más importante que ese templo, que ese tabernáculo, son las personas que lo llenan, son las personas que lo ocupan. Nosotros no rentaríamos este lugar si no viniera nadie. Tú no decoras una casa donde no va a vivir nadie, ¿no? Viene un bebé y preparas las cosas porque esperas a alguien. Así que Dios está más interesado en el servidor que en el mueble en sí, que en el templo como tal. No porque no sea importante el templo, sino porque lo que lo llena es el Eterno y porque es fundamental que el Espíritu de Dios se mueva a través de las personas que van ahí. Llegó un momento en la época de Israel en que se exaltaba demasiado el templo. Y Yeshua les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y les decía que eso no le preocupaba, yo creo que mucho a él, ni tampoco a Dios, porque él sabría que eso habría de suceder. Porque él sabría que ahora el templo seríamos tú y yo. Pero antes de levantar un templo, Dios está más preocupado en levantar el carácter y el
el espíritu de las personas. Y el capítulo 8 es el momento de la consagración, el momento en que los servidores del templo habrían de empezar a ministrar. Dice Levítico capítulo 8. Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, dice, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Entonces, bueno, las vestiduras, como ya habíamos dicho, iban a representar el trabajo, lo que ellos habrían de hacer. Era muy importante esta vestidura. El aceite de la unción era un aceite especial que representa justamente esa provisión de Dios para que ellos pudieran llevar a cabo lo que les habría de pedir. Y muchas veces nos podemos sentir desprotegidos, nos podemos sentir, pues, ¿cómo decirlo?, no preparados para lo que Dios nos llama a hacer. Sin embargo, debemos de recordar que cuando el Espíritu de Dios mora en ti, Él te va a capacitar y Él te va a dar lo suficiente para que puedas llevarlo a cabo. Dios no te va a poner una obra que no puedas hacer. No. Por eso en los trabajos se hace una selección, ¿no? Se hace un reclutamiento, se hace una entrevista, se hacen exámenes y se trata de poner a la mejor persona ahí. No es que te excluyan porque no te quieran por tu color de ojos muchas veces, simplemente porque no estás capacitado. Y a veces Dios es así con nosotros. Dios no te pone en cierto lugar o en cierto rol porque quizás todavía no estás capacitado. Y viceversa. Si Dios te puso en el trabajo en el que estás, es porque seguramente puedes hacerlo. Y si Dios te ha llamado a un ministerio, es porque puedes hacerlo. La cuestión es que nuestra tendencia es, no puedo. Y vamos a ver que si leemos con profundidad y de acuerdo a lo que dice la tradición oral en el judaísmo, es muy probable que el mismo Aarón no se sentía capaz en ese momento. Pero yo quisiera que veamos lo que hace Moisés en situaciones así. Entonces, Moshe toma el aceite que representa el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh. El becerro de la expiación, que pues podría tener incluso una relación con el becerro de oro. Los 2 carneros, el canastillo de los panes sin levadura. Esto ya lo estudiamos en el capítulo 29 de Éxodo. Ya estudiamos esto, así que me voy a ir un poquito más rápido. Dice, y los panes sin levadura. Verso 3. Dice, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moshe como el Eterno le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moshe a la congregación, a la Quejilá, esto es lo que el Eterno ha mandado hacer. Entonces imagínate, está reunida ahí alrededor del templo millones de personas. ¿Se acuerdan? Vimos que habían salido muchísimos, millones. Pues todos están ahí alrededor esperando ese momento, el momento más pues sagrado, por decirlo así, después de la entrega de la Torá, fue la construcción, la inauguración del Mishkan. Y esta ceremonia que vamos a ver solo se está documentada una vez en la historia, pero era algo que se tendría que hacer cada que iniciaría un nuevo sacerdocio, un nuevo sumo sacerdote. Verso 6. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y la ciñó con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó. Luego puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como el Eterno había mandado a Moshe. ¿Se acuerdan esta lámina que decía santidad Yud-Hei Vav-Hei? Que también era parte de la consagración. Verso 10. Tomó Moshe el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Así que con este aceite también iba a ungir. Moshe está haciendo el papel de sacerdote en ese momento.
Y él unge de alguna forma todos los muebles, representando que todo eso iba a ser sagrado, iba a ser santo. Los muebles, el altar, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el velo. Y una vez que está consagrado, una vez que ya está apartado, no se le podía dar ningún otro tipo de uso. Y hubo un hombre que se llevó estos utensilios del templo, y después uno de sus hijos, precisamente el hijo de Nabucodonosor, él estaba bebiendo, ¿se acuerdan? Justamente en Babilonia, profanando con esto parte de esta unción, y lo pagó con su propia vida. Entonces, por más que alguien fuera astuto, si se los robaba, pues iba a pagarlo muy caro por la unción que había en ellos. Y dice el verso 11, dice, y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar. Entonces fíjense, lo primero que nos hace aquí una distinción la Torá sobre los muebles que unge Moshe es el altar. ¿Por qué creen que el altar es algo que sí nos dice que va a ungir y que lo hace 7 veces? Porque iba a ser, digamos que el instrumento, iba a ser el mueble que más iba a representar el trabajo del sacerdote, que es crear reconciliación entre Dios y el pueblo. Y el 7 representa esa perfección, representa ese punto que está ya maduro, que ya está perfecto. Y entonces unge el altar representando justo eso, que Dios iba a hacer una reconciliación en ese lugar de una manera perfecta. Y decíamos que la cruz es una manera del altar. El altar era de los muebles, era el que estaba más alto, ¿se acuerdan? Se subía por una rampa. Y Yeshua también murió en un altar alto. Y él derramó 7 veces sangre, ¿se acuerdan? 7 veces sangre está documentado en la escritura, se deduce que 7 veces derramó sangre, representando que su sacrificio iba a ser una reconciliación perfecta en el altar que él le tocó dar su vida. Y dice ahí mismo en el verso 11, todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Verso 12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, este es el momento en el que Aarón es ungido. La palabra ungido es la palabra Mashiach. Es lo que significa ungido, significa Mashiach. Cuando decimos Yeshua HaMashiach, es Yeshua el ungido, que de hecho viene de una raíz que significa como untar o frotar. Y era lo que se acostumbraba también a hacer a los reyes. Se les derramaba aceite sobre la cabeza, representando el espíritu que iba a morar en ellos para reinar. Y en este caso de Aarón, para poder ejercer su oficio, su sacerdocio, la reconciliación. El propósito de esto es apartarlo para el servicio divino. Y hoy nosotros también hemos sido ungidos. De hecho, la palabra cristiano, que aparece 2 veces en la Biblia, representa seguidor de el Mesías o seguidor de Cristo, el que sigue al Cristo, el que sigue al ungido. Y fue una manera que le empezaron a llamar en el primer siglo a aquellos que profesaban la fe de la Torá y que decían que Yeshua era el Mesías. Entonces, incluso se usaba de una manera un poco despectiva para decir los ungiditos, ¿no? Aquellos que tienen el Espíritu de Dios y que siguen al que dice ser el ungido de Dios. Entonces, el Espíritu que mora en ti y en mí es el que nos ha consagrado para una función especial. Dice aquí, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moshe hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación,
y lo degolló. Y Moshe tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Echó a la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones, la grosura de ellos, y lo hizo arder Moshe sobre el altar. Mas el becerro, su piel y su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como el Eterno lo había mandado a Moshe. Entonces, bueno, esta era parte del proceso que tenía que hacer para ungirlos, un proceso de holocausto, de santificación y de reconciliación. Dice también en el verso 18, mas hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moshe hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grata, ofrenda encendida para el Señor, como lo había mandado Moshe. Decíamos que el holocausto es la ofrenda que representa la entrega total a Dios. El que te consagrabas por completo a Dios, el que decías, ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un holocausto. Verso 18 dice, después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moshe hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moshe todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida por el Señor, como el Eterno lo había mandado. Y anteriormente vimos que también había quemado la grosura del hígado, los riñones, porque decíamos que estos órganos representan ¿qué representan el hígado y los riñones? No, decíamos que es ahí donde nos enojamos, ¿no? Donde hacemos el coraje, el hígado. Entonces, los sacerdotes tendrían que ser pacientes, tendrían que ser tolerantes, tendrían que no ser enojones, vaya. Entonces, era una manera simbólica también al quemar los riñones y el hígado de decir, ¿sabes qué? Quema el Yetzer Hará, quema esas emociones negativas que te hacen ser corajudo, enojón, de estar viendo la paja en los demás. Dice, quema eso, porque tú ya estás consagrado, tú ya tienes que ser diferente a otros. Entonces, todo esto representa la nueva vida para Aarón y para sus hijos. Después dice el verso 22, después hizo que trajeran otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moshe de la sangre y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, que ya lo habíamos comentado cuando lo estudiamos en Éxodo capítulo 29, que esto representa también una consagración. El óvulo, el oído, representa lo que oímos. Ahora sus oídos iban a estar totalmente consagrados para Dios. Ya no podían poner ahí MTV y ponerse a escuchar lo que se les ocurriera, ¿no? Ya no podían poner ahí cualquier estación de radio, ya no podían ver cualquier cosa que involucrara el oído. Sus oídos estaban consagrados para Dios. La mano representa lo que hacemos, nuestras actividades. Todo lo que ellos hicieran ahora tenía que estar consagrado para Dios. Y el pie representa su caminar. ¿Dónde andamos? ¿En dónde ponemos la planta del pie? ¿En dónde nos metemos? ¿No? ¿A qué lugares frecuentamos? Dice, ahora todo eso está consagrado para Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para Dios. Conságrate para Dios. Y dice el verso 24, hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moshe de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas,
sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moshe la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que está sobre los intestinos, y la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Eterno, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y la puso con la grosura con la espaldilla derecha. Esta es la parte que estudiamos que estaba consagrada para ellos, la espaldilla y esto. Dice el verso 27, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Eterno. Después tomó aquellas cosas Moshe de las manos de ellos y las hizo arder en el altar. Sobre el holocausto eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Verso 29, y tomó Moshe el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Eterno, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moshe, como el Señor lo había mandado a Moshe. Luego tomó Moshe del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, ¿no? Entonces me llama la atención que no solo sobre la persona, sino dice que también sobre la ropa. O sea, también digamos que les mancha la ropa, ¿no? Por verlo de alguna forma. Y hubo otro momento en el que Moshe también derramó sangre sobre el pueblo. O sea, también los salpicó de sangre. ¿Alguien recuerda ese pasaje? No, cuando salieron de Egipto. Eso, la sangre la pusieron en el dintel. Eso lo estudiamos en Shemot. ¿Cuándo qué? No. Después de que Moshe recibe la Torá, Moshe sube. Obviamente sube Moshe cuando ya el pueblo no quiere escuchar. Y cuando él desciende, dice que él confirma las palabras de la Torá. Y ellos dijeron, haremos y oiremos. Ellos confirmaron lo que ellos habían dicho en el capítulo 19. Eso está en el capítulo 24. Él baja otra vez de Sinaí y confirma las palabras de la Torá. Y ellos dijeron, sí haremos. Y entonces Moisés hace un sacrificio y la mitad de la sangre la ponen en un lebrillo, en un tazón, y con esa sangre él los salpica a todos. La sangre de ese animal cae sobre todos y quedan de alguna forma consagrados a cumplir los mandamientos de Dios. O sea que fue un pacto hecho en sangre, fue un pacto firme. Y a mí me recuerda un poco lo que de forma inconsciente el pueblo de Israel, los judíos en este caso, gritan cuando están crucificando a Yeshua, cuando lo van a crucificar, y dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin saber realmente lo que decían, Yeshua dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Así que ese pasaje que muchas veces se ve como maldición y por el cual ha derivado pues a veces en antisemitismo, si nos ponemos a reflexionar que la sangre del Mesías es de bendición, ellos sin darse cuenta están pidiendo ser consagrados por Dios por la sangre de Yeshua. Y aquí Moisés está derramando sangre sobre sus vestidos, sobre todos ellos. Y con eso marca un punto de consagración en sus vidas. Y si lo vemos en otro aspecto, nos habla que la consagración de una persona implica todo su ser, implica incluso la manera en la que viste. No nada más es lo que oye, no nada más es lo que dice, no nada más es lo que hace, no nada más es el pie donde camina, sino incluso la manera en la que porta la ropa. Esa es una manera también de consagrarnos, porque las vestiduras revelarían el oficio de lo que ellos iban a desempeñar. Y bueno, vamos a seguir en el verso 31.
Así que la pregunta interesante sería que cuando vestimos, ¿estaremos reflejando algo? ¿Proyectamos algo en la manera en la que vestimos? Definitivamente sí, ¿no creen? Dice el verso 31. Y dijo Moshe a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo, Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. ¿Se acuerdan las ofrendas de paz, de reconciliación, que no podían dejarlas hasta el tercer día? Que representa que la comunión con Dios tiene que ser inmediata, que si Dios te está llamando a reconciliarte con Él, no digas, nos vemos en el tercer día o nos vemos después. Igual a la reconciliación con tu hermano. No puedes decir, ay, me reconcilio el próximo Shabbat. Porque Dios dice, ya no voy a aceptar esa ofrenda. Para mí, aunque lo hayas hecho en tiempo, si no te la comiste en el momento, ya se echó a perder. Ya pasó. Entonces aquí en este caso, por eso les dicen, lo que sobre, quémenlo. Ya no se lo pueden comer. Dice el verso 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el Señor para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión, estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante del Señor, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por medio de Moshe. Así que, pues mientras más santo era el llamado que tenían, más tiempo tendría que tener esta consagración. Y en este caso, a través de Moisés, Dios les dice, quédense 7 días en el tabernáculo. Eso es como que una manera de entrenarlos, de que se habituaran, de que se acostumbraran a estar ahí. Y quizás a nuestra perspectiva occidental, quedarte 7 días en un lugar, si no es de vacaciones, pues no te quisieras quedar, ¿no? Pero yo creo que la perspectiva de ellos no era así. Yo creo que nuestra perspectiva de servir a Dios debe de ser justamente lo opuesto. De decir, quisiera estar más tiempo con Dios. Quisiera pasar más tiempo escuchando la palabra de Dios, sirviendo a Dios. Dice el salmista, porque prefiero o es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de él. O sea, prefiero, es tanto el gusto y el placer de estar en el tabernáculo, en el templo, que prefiero estar un día aquí que 1000 días en Hawái o en Cancún o en cualquier otro lugar así. Entonces, pues esto también marca una manera de que los Kohanim están terminando, ahora sí que su vida privada y empiezan una vida pública. Y pues así es el llamado de Dios, ¿no? Que te olvidas de tu vida privada muchas veces y pues tienes que vivir con el teléfono todos los días, las 24 horas, no hay Shabbat, no hay pues no hay horarios, ¿no? No puedes colgar, no puedes ponerle, ¿sabes qué? Yo no le contesto a nadie. Entonces, de alguna manera, fue como que su cierre de su vida privada, de estar con ellos, decir, de aquí en adelante, su tiempo va a ser para las personas, ¿no? Y también, de acuerdo a lo que nos dice el Talmud, se dice que el sumo sacerdote, antes de Yom Kippur, se apartaba 7 días. Se iba 7 días antes solito a prepararse, a meditar, a santificarse, a consagrarse, porque cuando entrara al servicio de Kippur y no se había purificado, ¿qué le pasaba? Se moría ahí en ese momento. Ajá. Entonces, es importante tomar en cuenta a veces que requerimos un tiempo de santificación, requerimos un tiempo de purificación. O sea, aunque el Espíritu viene en ti y te hace limpio, sí, efectivamente, eso no implica que no tengas tú que hacer algo o poner una disposición de mantenerte en santidad. Porque si no, cuando entres al ministerio, ahí se van a ver las carencias, ahí se va a ver que no estabas listo, que quizás no te habías purificado.
que a lo mejor algo falló. Y vamos a ver el trágico caso justamente de los hijos de Aarón más adelante.